Muy buenas, saludos. En el siguiente tema abordaré debates del uso del agua como recurso en la actualidad, ya que nos vemos afectados por la escasez y el mal uso que se le está dando a este vital líquido. El agua como un recurso mal distribuido. Entonces, todos los seres vivos del planeta nos vemos afectados por la escasez del agua. Por lo tanto, este valioso recurso natural exige que los seres humanos le demos un uso responsable, partiendo de que del hecho de que este preciado líquido está repartido desigualmente en las regiones del planeta. Entonces, la necesidad de cuidarlo es todavía mucho mayor. La distribución del agua depende también en gran medida de los vientos, las temperaturas, el relieve y todas las condiciones del clima que favorecen el ciclo del agua. Conforme pasan los años, también el consumo del agua se multiplica debido al desarrollo de lo que es la industria, la agricultura, la producción de energía hidroeléctrica y sobre todo los nuevos hábitos de consumo de las sociedades, además de las variadas maneras de contaminación derivadas del proceso económico, con lo que se afecta de forma alarmante la calidad del agua y se reducen de esta manera las reservas naturales. Se contemplan o existen tres aspectos derivados de la problemática del agua. Como punto número uno tenemos el estrés hídrico. ¿A qué se refiere este? A la dificultad de encontrar suficientes fuentes de agua dulce en un determinado lugar y periodo. Entonces, se habla de estrés hídrico cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. Entonces, el estrés hídrico provoca un deterioro de los recursos de agua dulce en términos de cantidad y de calidad. Como punto número 2 tenemos el déficit hídrico, que es generado por los cambios climáticos cada vez más notorios que dan origen a prolongadas sequías. Entonces, el déficit hídrico responde a los gramos de vapor de agua que le faltan a la atmósfera a una temperatura para estar saturada. Depende de la humedad relativa y de la temperatura ambiental. El déficit hídrico causa fenómenos naturales, crecimiento demográfico, cambios naturales de la cantidad de agua disponible, retrasos en temporales de lluvias, deshielos, cambios artificiales que son provocados por el ser humano, cambio climático global y por último tenemos la crisis hídrica, que ésta se manifiesta cuando en una región la cantidad de agua disponible para el uso es menor que la demanda. O sea, es decir, hay faltantes significativos de lo que es el líquido para la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Entonces, usar responsablemente el agua disponible en una región o un país significa que garanticemos el abastecimiento para los grupos humanos y que además la conservación del medio ambiente natural, este, el uso racional de este preciado líquido ayudará a solucionar los conflictos actuales eh, y evitar futuras luchas por el control del agua. Voy a mencionar algunas recomendaciones para lo que es la conservación del agua. Eh,
Una es como adaptar las plantaciones a las nuevas condiciones climáticas. También otra puede ser fomentar lo que es el uso de energías renovables y limpias tales como la solar o la eólica. También podemos mencionar entre estas como una recomendación establecer sistemas de reutilización de las aguas residuales. También aumentar las inversiones para mejorar los sistemas de potabilización del agua y también investigar para mejorar las técnicas de extracción de lo que son las aguas subterráneas. Esas son algunas recomendaciones para la conservación del agua. Eh, entonces, a las recomendaciones mencionadas, también debe sumársele una acción conjunta que es la de los gobiernos nacionales, sus instituciones y los gobiernos locales. ¿Para qué? Para garantizar y democratizar lo que es la distribución del agua. Entonces, es indispensable que las personas desarrollen una verdadera cultura y eliminen la idea de que el agua es ilimitada. Es urgente poner en práctica lo que son las acciones tendientes al ahorro y el uso racional de este valioso y vital líquido. También tenemos lo que es el recurso del agua en América Central, que es la región centroamericana y la región del Caribe, que están conformadas por países con una situación económica muy frágil y débil, por así decirlo. Entonces, la mayor riqueza se encuentra en su extraordinaria biodiversidad, producto de que su clima y de su posición geográfica, que aunque el agua dulce abunda en la región por su condición tropical y también las precipitaciones anuales altas, la distribución de este recurso es cada vez más desigual debido al cambio climático y también a otros eventos de tipo atmosférico. Entonces, aunque en Centroamérica hay bastante agua, la población crece, o sea, con rapidez, y la demanda hídrica se incrementa significativamente. Entonces, los faltantes de agua limitan el desarrollo socioeconómico de lo que son la salud y la higiene de las personas y atentan contra lo que es la salud de la población. Acá menciono algunos problemas con el agua en Centroamérica. Entonces, y esta es que, digamos, se estima que cerca de la mitad de la población centroamericana está como expuesta a consumir lo que es agua contaminada. Esto producto del uso excesivo de lo que son los agroquímicos. Entonces, las aguas derivadas de los procesos industriales, como ejemplo, son las sustancias orgánicas, lo que es sedimentos y otros químicos. También entre esas tenemos las que son las aguas negras y aguas sucias también por las labores del hogar, en donde se usan detergentes y lo que son jabones. Entonces, la mayoría de esos desechos se vierten en lo que son los ríos y otras fuentes de agua, de aguas limpias. Entonces, esta crisis del agua en América Central afecta también, sobre todo a lo que son las poblaciones vulnerables y los más pobres, para quienes la falta de este recurso se asocia con lo que es ya sea el hambre, también las enfermedades y también lo que es el deterioro de los servicios públicos.
Entonces, la contaminación del agua siempre ha estado presente, pero actualmente aumenta, digamos, cada día más. Entonces, por lo tanto, es necesario eliminar las limitaciones para la protección y devolverle lo que es a la naturaleza el agua en condiciones en que se pueda tomar, es decir, limpia y sin elementos extraños que le hacen, digamos, poco apta para el consumo. Entonces, en esta región se requiere establecer lo que es una nueva relación entre seres humanos o población y el agua. Entonces, basada en el conocimiento de las relaciones mutuas, ya sea entre la naturaleza y la sociedad. Las personas también deben disponer, digamos, de información sobre lo que es el agua y lo que son los recursos ambientales. ¿Para qué? Para crear conciencia, digamos, acerca de la necesidad de establecer acciones a que favorezcan el uso sostenible de este vital líquido. Y también que de esa manera puedan lograr un grado de organización social, ya sea en donde la participación en la toma de decisiones sobre lo que es este recurso sean responsables y sean eficientes. Entonces, acá en Costa Rica vemos cómo muchas fuentes están contaminadas. ¿Por qué? Porque los seres humanos no hemos sabido cuidar la naturaleza, lo que nos rodea. Un ejemplo acá es el río Tárcoles, que se considera el más contaminado y sucio de Centroamérica. Como pueden ver ahí, puse dos imágenes del río Tárcoles, se dice que es el más contaminado en todo Centroamérica. Acá también encontramos lo que son efectos de la construcción de represas hidroeléctricas. Entonces, esos efectos sobre la salud de las personas y en que las aguas estancadas de las represas generan una serie de enfermedades. Como ejemplo de ellas puede ser la desnutrición, asimismo la proliferación de mosquitos o reproducción que transmiten las enfermedades como el dengue, el zika, el chikungunya, la malaria, por mencionar algunas. También existen casos, digamos, en que las poblaciones expuestas a las aguas estancadas, o de movimiento lento, contraen algunos tipos de cáncer, lo que son erupciones en la piel, digamos, tuberculosis y varios tipos de infecciones. Este, Muchos de esos casos, digamos, se identifican en poblaciones cercanas a represas hidroeléctricas. Como ejemplo tenemos en China o en India y en varios países también de África, eh, por mencionar algunos lugares del planeta, digamos. Entonces, esa población se ven mayormente afectada por todas esas enfermedades que producen esas aguas estancadas. Eh, en las represas de regiones tropicales también se detectan también niveles altos de mercurio. Puede ser que en las personas que consumen el pescado de los embalses de esas represas, eh, se pueden producir en exceso plantas acuáticas también que exhalan sustancias tóxicas y que también además muchos desechos humanos y aguas negras de poblados de vecinos son vertidos en esas aguas estancadas o en esos embalses. Y en algunos lugares hasta los residuos, imagínense, de lo que son las actividades industriales van a dar a este lugar.
Entonces, en otros lugares, la actividad minera genera también residuos que elevan los niveles de lo que es el mercurio, el cual afecta lo que es, nos afecta a nosotros, lo que es el sistema nervioso, eh, porque consumimos aguas o peces de esas represas. Como podemos observar en las imágenes, hay dos represas hidroeléctricas, y también se dice que en la represa hidroeléctrica de Brasil se registran afectaciones en lo que es la salud, y hasta inclusive se dan muertes de niños o de personas después de tomar el agua estancada de este lugar. Entonces podemos decir que nos vemos beneficiados por el uso que se le da a estas represas hidroeléctricas, pero también nos vemos afectados por por las mismas, digamos, ya que traen muchas enfermedades, producción de zancudos y muchas enfermedades más que nos afectan a la salud. Acá tenemos algunos efectos sobre el medio ambiente natural, y se dice que la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, formó lo que es la Comisión de Represas, entonces, la cual realizó estudios ambientales sobre los efectos de los embalses para la producción de energía hidroeléctrica, en donde se destacan muchos perjuicios. Por mencionar, tenemos la pérdida de calidad del agua, lo que también es la pérdida de la biodiversidad acuática, la pérdida de humedales, la alteración del curso de los ríos también, y también se da la pérdida de bosques, la pérdida de ecosistemas terrestres, se da también lo que son la muerte de especies que quedan atrapadas en este tipo de embalses y no tienen la capacidad como para poder sobrevivir. Este, También podemos mencionar que se da la pérdida de fuentes de agua potable subterránea y también la pérdida de fuentes de agua potable, las superficiales. Entonces, por un lado, se considera que las represas hidroeléctricas son las causantes de la extinción, digamos, de acerca de un aproximado, un ejemplo, 35% de especies de peces de agua dulce en el mundo. Entonces, así como otro tipo de porcentaje significativo de especies en vías de desaparición o extinción, tales como los mariscos, los anfibios. Entonces, eh, esto depende de la renovación constante del agua dulce. Acá nos encontramos con lo que es el uso de agroquímicos y lo que es el deterioro de la calidad del agua. Este, entonces, en lo que es el uso y el abuso de lo que son los agroquímicos, tenemos que el uso del agroquímico, especialmente en lo que es la agricultura, digamos, implica la aplicación de lo que le llamamos los plaguicidas, los cuales incluyen lo que es herbicidas, que eso es como para combatir las malas hierbas que se le dan a, a la siembra, digamos, a lo que está sembrado. También se da lo que es los insecticidas, que esos son para combatir insectos dañinos, y también lo que son los fungicidas, que esos son los que se utilizan para combatir hongos. También tenemos entre otros los nematicidas, que esos son para combatir organismos que causan, digamos, daños en la raíz de los cultivos. Y los rodenticidas, que estas sirven para lo que es eh, para combatir
los roedores. Entonces, cuando estos productos químicos se usan en exceso, penetran lo que son en el subsuelo, y esos son absorbidos por las aguas subterráneas. Entonces, en otros casos también contaminan las aguas superficiales como los ríos, los lagos y los humedales. Muchas veces los envases de estos productos no se eliminan correctamente y se tiran de manera irresponsable a lo que son los ríos y quebradas. Entonces, con lo cual se provoca un gran daño a los ecosistemas. De igual forma se vierten los sobros o sobrantes, digamos, eh, a estas fuentes de agua. Esto se da por una irresponsabilidad, y es así como causa un daño al medio ambiente este tipo de agroquímicos. Ahí observamos en la imagen una avioneta volando o fumigando lo que es el cultivo con este tipo de químicos. También tenemos el deterioro del agua por el uso y abuso también de los agroquímicos. Entonces, también muchos agroquímicos contaminan lo que son las aguas potables con metales pesados tales como el selenio, el nitrato, este, carbonos, eh, entre otros elementos, digamos, que generan graves enfermedades a la salud de las personas que los consumen. Tales, estas enfermedades son como el cáncer, causan esterilidad, causan osteoporosis, causan diarrea, o sea, causan varios tipos de infecciones. También causan infartos por deterioro de la circulación sanguínea, también alergias en la piel, infecciones cutáneas. Entonces, todas estas malformaciones también se dan en los fetos a causa de este tipo de agroquímicos, que son intoxicaciones y mucho más. Entonces, vemos que los agroquímicos eliminan los niveles de oxígeno en el agua. Entonces, por lo que la biodiversidad acuática se ve grandemente afectada. Entonces, los peces y plantas mueren en los estanques contaminados con esas sustancias. Además, muchos animales se enferman y mueren al beber ese líquido intoxicado. Como podemos observar en la imagen derecha, vemos peces, digamos, peces. Entonces, los ecosistemas terrestres eh, y acuáticos, así como las especies que en ellos habitan, se ven sumamente perjudicados por la cantidad de agroquímicos, digamos, que contaminan las aguas y pueden producir este tipo de enfermedades a las personas cuando lo consumen, digamos. Son muy perjudicial para la salud. Entonces hay que tener conciencia, digamos, para no tirar este tipo de contaminantes, digamos, a nuestro ecosistema. Ahora bien, tenemos el uso de lo que es el agroquímico en Costa Rica. Entonces se dice que los efectos por la utilización, digamos, desmedida de agroquímicos son motivos también de preocupación en los sectores ecologistas y también en las autoridades de salud de nuestro país. Esto especialmente, digamos, por los daños a la salud de las personas y el medio ambiente natural. Entonces, la preocupación es aún mayor al conocer los niveles de contaminación de las aguas debido a que a las prácticas agrícolas, donde se incurre en el uso y abuso de los abonos, los fertilizantes,
y todo este tipo de plaguicidas. Entonces, en Costa Rica el uso de agroquímicos es muy elevado, digamos, al punto de ser, digamos, el mayor consumidor de sustancias químicas en lo que es el sector de la agricultura en el mundo. Entonces, el, el descontrol en el uso de los agroquímicos es muy grande, digamos, y muchos de estos productos también son considerados de alto riesgo para la salud humana, también para el medio ambiente natural y también para lo que es para la contaminación, digamos, de las aguas. Ahí en las imágenes tenemos lo que es eh, observamos lo que es la tierra, digamos, pero con abono orgánico, que esa es una alternativa, digamos, muy buena para reducir lo que es el uso de estos agroquímicos. Y en la imagen de abajo tenemos aguas de escorrentía, cargadas, digamos, de agroquímicos, contaminando lo que son los ríos, los riachuelos, eh, donde muchas personas hacen también uso doméstico de sus aguas, digamos. Entonces, se ven afectadas por este tipo de, de agroquímicos, de este tipo de uso de agroquímicos. Acá, digamos, nos encontramos como que el agua es un derecho humano, digamos, fundamental. ¿Por qué? Porque el agua es como líquido vital para la existencia, digamos, de toda forma de vida que hay en la Tierra. También debe ser una de las prioridades para lo que son los gobiernos. Fue de ahí que la ONU, como en el año 2010, 2011, si no me equivoco, fue que aprobó una resolución donde se establece que el acceso al agua limpia y recomendable para el consumo humano, como verdadero derecho humano. Este, entonces, el abastecimiento de este preciado líquido también debe ser accesible, se dice, permanente y suficiente. Para eso, las instituciones encargadas tienen que garantizar lo que son los recursos técnicos para su suministro y control, con el fin de asegurar su calidad. También se debe considerar el agua como derecho humano, que implica que los gobiernos de los países deben garantizar el acceso al agua potable de todas las personas, aunque sea una cantidad mínima, pero digamos que facilite la satisfacción de las necesidades básicas. También podemos decir que tienen que asegurar lo que es el acceso al agua potable y que se realice sin ningún tipo de discriminación o exclusión de personas, especialmente cuando respecta, digamos, a lo que son los niños o adultos mayores o mujeres. Eh, entonces vemos que este es un derecho fundamental, el tener acceso al agua. Pero ¿qué pasa? También vivimos en la actualidad y vemos que algunos lugares, países o continentes se ven afectados por la irracionalidad que se le da a este uso. En la actualidad acá en Costa Rica podemos encontrar lugares donde pobladores no tienen acceso a lo que es el agua potable. Y eso es muy lamentable, digamos, porque si bien se dice es un derecho humano fundamental, entonces es necesario concientizar a la población con el uso que le damos al agua, ya que vemos que es
un vital líquido eh, que, que es que se agota, no es como cuando uno estaba en la escuela que le decían que el agua era inagotable, que íbamos a tener agua, no, el agua no es inagotable, el agua se agota, por eso tenemos que darle un uso eh, medido y cuidemos el agua, porque sin el agua no podemos vivir. Esa sería parte de mi presentación. Muchas gracias.